Hola, muy buenas noches a todos, deseando que se encuentren perfectamente bien en este hermoso y maravilloso día. Hoy tengo desde México al licenciado Uriel Pérez. Él es licenciado en psicología, es creador y psicoterapeuta, tiene experiencia en docencia, aplicaciones de pruebas psicométricas a personal civil e integrantes de las Fuerzas Armadas. Ha impartido pláticas y conferencias de salud mental, cuenta con diversos diplomados referentes a temas de psicología, sexualidad y tanatología. Es tallerista y cursista. Ha participado en diversos eventos de enfoque de psicología, ha hecho colaboraciones con el Centro de Atención y Desarrollo Humano y Crisalidad, Centro de Desarrollo Integral ETUA y Conversaciones Latinoamericanas y es miembro de la Red Internacional de Conversaciones Latinoamericanas de México. Así que con mucho gusto, bienvenido a esta gran ponencia. Muchísimas gracias a ti, igual por la invitación que me ha dado por estar aquí con ustedes en este día, claro, como toda esta semana y el transcurso de la próxima, donde estaremos hablando grandes temas en las cuales vamos a presentar de acuerdo a lo que es la salud mental más que nada, y entonces acá el día de hoy, agradeciendo la participación, vengo a presentar con ustedes este gran tema lleva como título Ansiedad, una forma de vida natural. Les saludo desde México, como bien me presentó nuestro queridísimo Harley. Un saludo a todos. Bueno, muchos estarán preguntando esta parte del aspecto de lo que lleva como título Ansiedad, una forma de vida natural. Bueno, entonces acá se estarán preguntando, ¿cómo una forma de vida natural? Se supone que la ansiedad es una parte en la cual afecta nuestro estado mental o emocional en lo que es el parte del área de todo lo que es la salud, ¿no? Entonces han de estar preguntando qué tiene que ver esta parte de por qué decimos de una forma de vida natural. Bueno, en transcurso vamos a ir hablando sobre este tema. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, en la cual no me voy a adentrar mucho en lo que es la ansiedad, pero sí voy a dar un concepto muy breve de lo que es, ya que muchos tendremos conocimiento de lo que es ansiedad y a lo mejor algunos otros no lo tendremos. Entonces, por voy a dar un pequeño concepto de lo que es, ¿no? Entonces, ¿qué es la ansiedad o qué va a ser la ansiedad? La ansiedad, pues, va a ser este sentimiento de miedo, temor e inquietud, que puede ser una respuesta normal al estrés, pero que cuando es excesiva o prolongada, es decir, que se prolonga más del tiempo que esperábamos, puede convertirse en un trastorno de ansiedad. Pero antes de llegar a un trastorno de ansiedad, es de lo que vamos a hablar esta parte de este tema, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas que van a incluir en esta parte de lo que es la ansiedad? Pues la preocupación, nerviosismo, sudoración, dificultades para respirar, problemas para conciliar el sueño, para dormir. En muchas ocasiones es lo que también tenemos esta parte de no conciliar el sueño o estar despertando en tiempos muy prolongados, se duerme muy poco, se descansa muy poco, entonces sí, afecta nuestra salud, ¿no? En una breve explicación un poco más detallada, entonces podríamos decir que va a ser una emoción natural la cual nos prepara para enfrentarnos a situaciones desafiantes o peligrosas. Es por eso que estamos hablando que la ansiedad en nuestra vida natural. ¿Por qué? Porque es aquella que nos va a dar la oportunidad de enfrentarnos a las situaciones desafiantes o peligrosas de nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos va a ayudar a estar alertas y tomar medidas para protegernos. Yo siempre he dicho esta situación, la cual que la ansiedad, si la vemos desde una parte natural, es algo que también nos mantiene alerta. Claro, especificando como lo comenté hace un momento, ¿no? No ver desde esta parte que salga más allá de lo que se podría decir algo normal, ¿no? Que va más allá de una afectación que ya afecte nuestra salud, tanto mental como emocional. Entonces, por eso en este momento yo como les estoy comentando,
vamos a ver una parte de cómo entra en un estado de positivismo y cómo, en positivo, perdón, y cómo entra en un estado de negatividad. Nuestra siguiente diapositiva, por favor. Entonces, desde aquí vamos a hablar. ¿Cuándo se va a convertir en un problema? ¿Cuándo la ansiedad se va a convertir en un problema para nosotros, perdón? Entonces, cuando esta parte desproporcionada o cuando es desproporcionada la ansiedad con respecto a la situación que va a desencadenar algo que va a ir más prolongado de lo que esperábamos. Es decir, cuando el miedo ya es muy, muy marcado y cuando va más allá de simplemente ser un miedo, como bien lo comentamos hace un momento, a esta parte de que nos empieza a afectar nuestra salud mental. No, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues en estos casos, pues sería interferir, que cuando interfiere en nuestra vida rutinaria, nuestra vida diaria, cuando interfiere en nuestro trabajo, cuando ya empezamos a tener situaciones negativas en nuestras relaciones sociales, personales, en nuestro bienestar en general, cuando ya empiezan a tener más preocupaciones de lo que nosotros tendríamos, es decir, desde problemas de trabajo, Sí, lo voy a... ya no ser un poco más adaptativos al trabajo, a la escuela, etcétera. Entonces, desde aquí, ¿cuáles son algunos breves síntomas de lo que pasa con esta situación? Unos breves síntomas, pues viene esta parte de la preocupación excesiva, como los comentamos, que puede ser persistente, el nerviosismo, inquietud, viene la tensión muscular, dificultad para concentrarse, problemas para dormir, palpitaciones del ritmo cardíaco rápido, dificultad para respirar, y como lo comentamos hace un momento, la sudoración, temblores y hasta esta parte de sensación de mareos. Entonces, la siguiente, por favor. Y desde aquí es de lo que habíamos comentado, vamos a hablar breve de esta parte de la ansiedad. Eso no lo voy a tocar a fondo, solo me gustaría comentarlo ya para los que no conocen esta parte de lo que estamos hablando del tema, ¿no? En esta parte de trastornos de ansiedad, pues sabemos que los trastornos de ansiedad son un grupo de condiciones mentales que causan miedo, preocupación excesivo y que son persistentes. Entonces, ¿cuándo ya es malo? Cuando esta parte de ansiedad va a incluir, pues, el trastorno de ansiedad generalizada, que está dividida esta parte de lo que es la ansiedad, ¿no? Trastorno de ansiedad generalizada, que viene desde, como comentábamos, preocupación excesiva, que va a ser persistente sobre diversos asuntos, como comentamos, trabajo, escuela, relaciones interpersonales, sociales, etcétera. Y también entran las fobias. Las fobias vienen desde los miedos intensos a objetos o situaciones específicas. Y desde ahí también viene el trastorno de ansiedad social, el miedo a interactuar, a convivir, a estar en, no sé, en un grupo muy grande. Igual viene a esta parte de tener miedo al público, ¿no? Y viene también el trastorno de estrés postraumático, que esta vez pues va acompañado de lo que es la ansiedad, recuerdos angustiantes, ya viene, los recuerdos angustiantes, eso puede ser proveniente de un evento traumático. La siguiente, por favor. Bueno, desde aquí vamos a empezar a hablar un poquito, bueno, como les comenté al inicio, el pasado fue una breve explicación de lo que es la parte de la ansiedad para que vayamos comprendiendo del tema que se va de en sí que se va a hablar el día de hoy. ¿Por qué yo o por qué yo decidí esta parte de hablar de la ansiedad, que es una respuesta natural? Bueno, muchos van a decir, como dice la imagen, ¿no? La ansiedad es un trastorno muy difícil de entender, demasiado complicado de entender, tanto la persona, tanto como los familiares o con los que se encuentra la persona que está afectando su salud mental con esta parte o su salud psicológica con esta parte de la ansiedad. Más porque, bien lo sabemos, es algo que es silencioso, que en ocasiones sabemos que está o qué nos está pasando, pero no sabemos qué es, pero es silencioso hasta que ya viene
partes más graves es cuando nos estamos dando cuenta que está pasando algo. Entonces, ¿por qué yo estoy hablando de la palabra respuesta natural? Porque la ansiedad va a ser una emoción, o más que nada la ansiedad es una emoción natural, es decir, es evolutiva, adaptativa, que funciona como un sistema de alerta para nosotros, de alerta para nuestro cuerpo, que va a ser que puede ser esta parte de alerta potencial o una parte real, es decir, una alerta de que puede pasar algo o una alerta de que va a pasar algo. Por eso dice que puede ser esta parte de potencial o real. ¿Por qué? Porque puede como no puede, pero nuestro cuerpo nos está dando la alerta de que algo está pasando, de que algo va a pasar. Sin embargo, cuando esta respuesta se va a volver excesiva o como comentábamos, que es persistente, que constantemente ahí está o que va a ser desproporcionada o hasta intensa, entonces puede que ya se convierta en un problema de salud mental, es decir, en un trastorno de ansiedad, como los comentamos al inicio. Por eso que les di esa parte para que fuéramos un poquito comprendiendo de lo que estoy hablando. ¿Cómo va a funcionar o cómo funciona? Este funciona como un sistema de alerta, como lo comentamos, que va a ser de una parte temprana, es decir, del momento o antes que pase el momento. Va a ser una respuesta natural de nuestro cuerpo al estrés. A eso va a ser esta parte natural. Es una parte natural de nuestro cuerpo que nos está indicando del estrés. Cuando la ansiedad se va a volver, ya que es muy marcada, de esta forma, cuando nosotros llamamos que va a ser natural manejarla, es que va desde cambios del estilo de vida, es decir, eh, cuando se pasa de ser natural a ya una afectación es cuando va a pasar de sobrepasar de nuestras actividades de vida, es decir, cuando ya se vuelve algo más allá, como a su momento lo comentamos, ¿no? A lo mejor en la cuestión de dormir me despierto porque yo escuché un ruido, pero nada fue eso y me vuelvo a dormir. Pero ya que sea constantemente de que no sean ruidos, de que en automático, no sé, cada rato escucho que se movió la puerta, que se movió la ventana, que se cayó algo, que alguien habla, que alguien pasa, que alguien constantemente está, no sé, alrededor donde yo estoy, entonces sí, ahí ya es preocupante. Entonces ya pasó de ser natural a una respuesta que está afectando nuestra salud, es decir, a convertirse a un trastorno de ansiedad. Y ya para hasta esa parte va conectado con el estrés y entonces nos da una alerta, ¿no? Afortunadamente, existen diversas estrategias naturales que nos pueden ayudar con esta parte de la ansiedad cuando es leve, cuando no es muy prolongada, cuando es leve. ¿Y cómo es que cuál es esta parte de estrategias? Pues una de ellas es cambiar nuestra rutina, nuestros cambios de estilo de vida, es decir, hacer cambios de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si no podemos dormir, hacer técnicas de relajación o a lo mejor si para nosotros o para mí o para ti va a funcionar, checar antes de dormir que estén bien cerradas las puertas, que esté bien todo, que no haya nadie, etcétera. Entonces es una forma de irla como limitando, ¿no? De hacer un cambio gradual en lo que está pasando, tanto como también las técnicas de respiración son una maravilla. Yo siempre lo he dicho y yo siempre comento que las técnicas de relajación son unas técnicas que si nosotros las llevamos a cabo como se debe y como es una maravilla. Es una maravilla cuando le damos esta parte de cuando le damos el oxígeno al cuerpo, esta parte de descanso, cuando se lo damos, es una maravilla de cómo nos sentimos. La que pasamos, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, yo porque estoy hablando que es natural en nuestras vidas, porque bien como lo comentamos, simplemente porque es una respuesta. Esta respuesta que está dando el cuerpo va desde la medida por el sistema nervioso hormonal, es esencial para la supervivencia y nos ayuda a reaccionar de peligros reales o potenciales, como lo mencionamos hace un momento, y desde aquí que va a entrar.
Desde aquí va a entrar esta parte de la alerta ante el peligro. Es una parte de lo que nos está dando. Por eso es una parte de nuestra forma natural, porque si no la tuviéramos, imagínense, y fuéramos por el mundo caminando, cruzando calles, sin sentir peligro alguno, sin tener esa reacción de que nos vaya a pasar. Entonces nos da un punto importante, es que nos da la alerta ante el peligro. ¿Qué va a hacer la ansiedad? Pues nos va a ayudar a identificar y responder rápidamente a las situaciones potencialmente peligrosas, es decir, activando la respuesta de luchar o de huir. Para eso, en nuestra vida, para eso es importante también tener esta parte del tema que estamos hablando, de la ansiedad, que dé la alerta a nuestro cuerpo, como bien lo dice, ¿no? Para ver si luchamos, si ya estamos presentes, pues luchar, ver cómo me puedo defender o ver de qué me puedo proteger o simplemente huir para no caer en ese peligro. Y otro punto importante es la adaptación. ¿Qué queremos decir con la adaptación? Pues en cierto nivel la ansiedad puede ser adaptativo, como lo platicamos hace, bueno, como lo dijimos en unas primeras diapositivas, que nos va a permitir anticipar riesgos. Aparte de anticipar riesgos, tomar medidas para protección, es decir, para protegernos, lo que va a permitir tanto planificar, prepararnos y enfrentarnos. O simplemente, como lo decíamos en una diapositiva anterior, o huir. Pero para eso nos va a servir para adaptarnos al entorno, es decir, para adaptar a lo que estoy, en dónde estoy y por qué estoy, y si estoy bien o no estoy bien, o me tengo que alejar de ello. También viene esta parte de la experiencia humana. ¿Qué quiero decir con la experiencia humana? Que va a ser una emoción común que todos experimentamos de diferentes momentos o de diferentes formas de nuestra vida con respuestas a situaciones estresantes, cuando nos sientamos estresados, cuando estamos cansados, cuando sentimos que ya no podemos más, entonces ahí entra esta parte de alerta, de que estás ansioso, y entonces va a ser esta parte de lo como lo hablamos, de la experiencia, es decir, de lo que estamos viendo, como lo comentamos hace una diapositiva, tanto como del trabajo, la escuela, a lo mejor hasta en situaciones familiares, etcétera. Y aquí hay un punto que también sería muy bueno tocarlo, que viene, también puede ser esta parte hasta cuando entre familia no estamos bien, que nos da un punto de alerta de decir, no digas esto, o ya sepas, estas palabras no son adecuadas, o simplemente mejor no decir nada o estar callados para no hacer más grande el problema, o no para hacerlo, o no para continuar con el problema, sino simplemente yo llego, me siento, veo cómo, o voy a lo que voy y me regreso. Evito esta parte de continuar con algo que a lo mejor ya no quiero. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está en una situación estresante o ansiosa. Nuestra siguiente diapositiva, por favor. Desde aquí viene esta parte cuando vamos a hablar también que la ansiedad nos va a servir como mecanismo de supervivencia, como lo habíamos comentado, como bien lo dice nuestra imagen, ¿no? Desde aquí, ¿por qué dije que es una reacción evolutiva o por qué hace un momento, una diapositiva, hablamos sobre que era evolutiva? ¿Por qué? Porque nos va a permitir sobrevivir, nos alerta de aquello que esté pasando, que va a pasar en nuestra vida. Y más que nada es lo que nos va a ayudar a protegernos. Desde aquí, y bueno, y acá viene esta parte de la preparación de la acción, pues también es como lo comentamos, nos va a preparar, ¿no? La ansiedad va a provocar que hagamos cambios, tanto físicos como psicológicos, como, no sé, aumento del ritmo cardíaco, tensión muscular, que nos van a preparar para el momento que vamos a pasar, ya sea como lo comentamos hace una diapositiva anterior, ya sea para la lucha o ya sea para de una vez mejor huir de las amenazas que estamos pasando, ¿no? Y viene de la reacción de estímulos.
aquí hablamos de la reacción de estímulos. En esta parte es cuando la respuesta natural o de lo que estamos hablando se va a percibir ante las situaciones amenazantes, estresantes. Bueno, desde aquí. Esta parte de reacciones a estímulos. ¿A qué me quiero indicar? A estas situaciones también que nos estimulan a veces a huir, a veces a nerviosismos, etcétera. ¿A qué me refiero? ¿O a qué nos queremos referir con reacciones a estímulos? A estímulos como a un examen, como a una entrevista de trabajo, como a problemas personales, como lo comentábamos hace un momento, o hasta en esta parte de situaciones estresantes. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué es importante conocer esta parte? Bueno, yo me tocó, bueno, yo quise hablar de esta situación de una parte de forma evolutiva de nuestra vida natural, de lo que es la ansiedad, porque muchos vemos a la ansiedad como una parte mala, algo que si ya tenemos es muy difícil de salir de ella. Bueno, lo digo porque no estoy diciendo que todos pasamos por eso, no, sino que hay personas que se les dificulta salir de una situación estresante o una situación de esta parte que estamos hablando, eh, que es esta parte del tema de ansiedad. Entonces, por qué hablo de esta parte de una forma, de que va a ser una forma de vida natural? Porque si bien nos damos cuenta o si bien nos ponemos a pensar, el estrés o la ansiedad es algo que siempre hemos tenido, pero de nosotros depende de cómo vamos a lidiar con ella. Es decir, si nos adaptamos o dejamos que crezca. Porque si nos ponemos a pensar en parte de nuestra vida, todo el tiempo estamos en situaciones estresantes y todo el tiempo estamos en situaciones de ansiedad, es decir, de ansiosos. Todo el tiempo estamos así. Pero de nosotros depende de que si continúa más allá o se mantiene así. Porque bien como estoy dando a conocer el día de hoy, esta parte de la ansiedad nos sirve para la continuación de supervivencia, de sobrevivir en esta vida. ¿Por qué? Porque son mecanismos defensivos que nos ayuda la ansiedad, que nos va a ayudar para continuar nuestra vida diaria. Pero en muchas ocasiones yo siempre les digo a mis pacientes, los que trato con esta parte de ansiedad, yo siempre les digo, no se casen con su diagnóstico, porque habemos muchos pacientes que nos casamos con el diagnóstico que nos dan. Si nos dicen, es que ya tienes estrés, híjoles, es que ya tengo esto, ya no sé qué voy a hacer, ya no sé qué va a pasar, me va a pasar esto, me va a pasar aquello, y investigamos y dice aquí que va a pasar esto, y dice que me va a pasar el otro, y que voy a dejar esto, y que voy a dejar el otro, y nos empezamos a estresar de algo que aún no ha pasado. Yo en un tiempo estuve trabajando en una clínica y ahí nos dimos cuenta, haciendo una encuesta o viendo a los pacientes, yo me percaté de los que se casan con su diagnóstico, van más enfermos que los que de plano lo toman ya como como una parte de su vida rutinaria. ¿Qué quiero decir? Que los que cuando le dan el diagnóstico y empiezan de que, híjoles, ya tengo esto, ¿qué voy a hacer? Ya nomás estás pensando constantemente de lo que te va a pasar, que aún ni siquiera te ha pasado y te estresas y te entras en un estado de depresión y entras en un estado de ansioso y empiezas con todas estas mentalidades, te enfermas más, a veces hasta te enferma más eso que tu misma enfermedad o que la misma enfermedad que tienes, que mientras los que les das el diagnóstico y dicen, bueno, pues ya ni modo, sí, me siento mal, ¿por qué? Porque ya no va a ser igual mi vida o porque pues ya me tocó, pero pues ahora me toca pues a lo mejor tomarme mi medicamento como me lo indica el médico y pues seguir la vida y todo. Y ellos los ves y como si nada. Pero los que se casan con el diagnóstico
están, eh, 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 su mente o lo que ellos están pensando los enferma más que lo que tienen. La siguiente diapositiva, por favor. Desde aquí decimos, ¿por qué? Bueno, desde aquí viene lo que comentamos hace un momento. ¿Por qué decimos que es adaptativa o por qué nos adaptamos a lo que estamos hablando de ansiedad, ¿no? Como bien lo comentamos, pues por la respuesta de lucha-huida. Te vas a adaptar, o huyes o te quedas, o al revés, o te quedas o huyes. ¿Qué quiero decir? Que va a desencadenar esta respuesta en nuestro cuerpo de decir, ya estás aquí, te quedas a enfrentar, o mejor, mira, quisiera, decimos como decimos los mexicanos, o llégale de una vez, ¿no? Huye. ¿Qué va a pasar con esto? Pues es liberar la adrenalina, liberar lo que va a aumentar nuestra frecuencia cardíaca, es decir, la respiración, la tensión muscular, que va a ser una parte de preparación para enfrentar o evitar la amenaza que estamos pasando. Y nos tenemos que adaptar a eso, a esa respuesta que vamos a tener. Nos tenemos que adaptar. ¿Adaptar a qué? Estás o no estás preparado, pero te tienes que adaptar a lo que tú decidas. Si luchas o huyes. Y también a mejorar el rendimiento. ¿Qué quiero decir con mejorar el rendimiento? Moderar esta parte que estamos hablando de la ansiedad que nos va a ayudar a concentrarnos, es decir, a mantenernos alertas y a tomar la mejor o la decisión más importante del momento. Como lo comentaba, un ejemplo, estoy enfrente de una calle, están pasando los carros, lo que quiero decir con este punto es, o me atravieso o me quedo a esperar. Y si me atravieso, o corres, o pasas despacio, o mejor espera hasta que tengas un tiempo o hasta que puedas cruzar. Esa es la parte de que estamos viendo con esta parte de mejorar el rendimiento o qué hace la ansiedad ante esa situación. A desencadenar o a ver estas situaciones importantes que tenemos que tomar ante los riesgos. Y aquí viene la prevención del riesgo, pues, como lo estamos comentando en toda la parte de la positiva, ¿no? Nos va a ayudar a evaluar o a tomar la precaución del riesgo que estemos a punto de evitar o de entrar, es decir, o de hacer. Como lo comentaba, como esta parte de cruzar la calle o evitar los lugares inseguros. O cruzo, o doy la vuelta, o me quedo aquí. Esta parte de la ansiedad en forma positiva que nos va a ayudar a la prevención. Porque yo siempre digo, aquí ya no a lo mejor hablo de la palabra ansiedad, sino hablo de la palabra de miedos. Porque yo siempre a mis pacientes les digo, es que el miedo es bueno. Muchos dicen, ay, es que tengo miedo, es que es bueno. Es malo cuando ya pasa o rebasa de los límites, como es igual la ansiedad. Entonces ya es malo cuando sobrepasa de esos límites que no deberíamos de tener. Pero el miedo es bueno porque también así como el miedo, así como la ansiedad, nos sirve de prevención de los riesgos. Es algo que nos adaptamos o que tenemos que adaptar en nuestra vida para seguir en este mundo, porque si no tuviéramos miedo, pues qué maravilla sería. No tendríamos ni miedo de cruzar la calle, ni miedo de caminar en una calle insegura, oscura, ni miedo al ver un delincuente y pasar enfrente de él, ni miedo de ver a alguien con un arma. No tuviéramos miedo. Maravilla, pero imagínense cuánto viviríamos sin miedo. O cuántos se imaginan vivir sin tener esta parte de miedo. Entonces, para eso, tanto el miedo como esta parte de la ansiedad
son buenas para vuestra vida, siempre y cuando no sobrepase, como lo comentamos y lo sigo recalcando, no sobrepase del límite que esperamos o del límite de lo que sería nuestra persona, ¿no? De nuestro cuerpo. Nuestra siguiente diapositiva, por favor. Desde aquí, factores, perdón, desde aquí. ¿Cuándo se va a convertir, como lo comentamos hace un momento, ¿no? ¿Cuándo se va a convertir en un problema? Y desde aquí lo recargo, porque si no van a decir, ah, es que dicen que la ansiedad es buena, que no es mala. No, no, no. ¿Cuándo se va a convertir en un problema? Si bien estamos hablando que la ansiedad es adaptativa, es decir, que puede volverse problemática cuando es excesiva, cuando persiste que no, sin que tenga una causa aparente, es decir, cuando se vuelve intensa, con mayor frecuencia, síntomas abrumadores que ya van a afectar nuestro cuerpo, síntomas que ya va a ser, bueno, como decíamos, persistente, entonces es cuando la ansiedad persiste y ya debilita a nuestro cuerpo o a nuestra salud. Nuestra siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué factores, desde aquí, qué factores pueden contribuir con la ansiedad? O como dice, si nos preguntamos, ¿por qué da ansiedad? Puede ser desde aquí, entra desde genética, que puede ser desde esta parte genética, desde las experiencias traumáticas que en algún momento pasemos, desde algún estrés crónico fuerte o hasta de nuestra personalidad. Es decir, la ansiedad también puede coexistir con otro, bueno, también puede consistir desde otros trastornos mentales que pueden ser provenientes como en esta parte que lo estamos mencionando, ¿no? Esta parte de la depresión. Nuestra siguiente diapositiva, por favor. Unas formas naturales, aquí un breve, muy breve, una forma natural de lidiar con la ansiedad, pues son cambiar el estilo de vida, una alimentación saludable, mucha hidratación, ejercicio regular, tener un sueño adecuado, dormir a nuestras horas, limitar el consumo de alcohol y cafeína o algo que altere nuestro cuerpo. Como les comentaba hace un momento, tener técnicas de relajación, meditación, respiración profunda, apoyo social, conectar con amigos y familiares y, ¿por qué no?, hasta esta parte de tener un grupo de apoyo, tanto de amigos o familiares. La siguiente, por favor. Bueno, y desde aquí, para concluir con el tema que estamos hablando el día de hoy. La ansiedad es una emoción natural, como lo comentamos, adaptativa que va a experimentar o que nos va a hacer experimentarnos para protegernos del peligro, que es lo que quiero decir, que va a ser un mecanismo de defensa que puede ser manejada de forma natural, al menos que ya pase o ya haya cambios en nuestro estilo de vida. Entonces, sí, ahí ya tenemos que ver esta parte de quién puede interferir o quién puede interferir para que nos ayude en esa fase, como dice ahí, ¿no? Si persiste o ya es más allá de lo que nosotros creemos o que interfiere en nuestra vida rutinaria, pues entonces buscar ayuda. Entonces, desde aquí, como yo lo comentaba, esta parte de una forma natural es porque la ansiedad nos va a ayudar a mantenernos activos o a mantenernos o a tener esta parte de supervivencia dentro de la vida o para protegernos de los peligros. Siempre y cuando sobrepase, entonces sí, ya hay que ver esta parte de buscar ayuda profesional para que nos ayude con esta parte adaptativa de lo que es la ansiedad. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí les pongo una parte de mi material de apoyo. La siguiente, por favor. Y desde aquí les agradezco mucho, le agradezco mucho a nuestro queridísimo Harley por darme la oportunidad de la participación de este día. Y ya saben, si tenemos preguntas, con mucho gusto, aquí estamos. Y este es el tema que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted por esta ponencia, por esta presentación. Espero que a la gente le sirva muchísimo, ya que la ansiedad es un tema demasiado largo para explicar y aprender. Muchas gracias por tu tiempo, Uciel Pérez, desde México. Muchas gracias, que tengas una excelente y bendecida noche. Gracias igualmente.